Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo siempre con usted este horario característico de las misiones. Los otros días estábamos aquí en la Fundación y volvimos porque también tenemos de visita aquí en la ciudad de Rosario otra misionera que hace bastante tiempo pudimos compartir con ella su trabajo, y la tengo aquí a mi lado a Gilda. ¿Cómo estás, Gilda? Dios te bendiga. Hola Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias al Señor, y pasando acá por Rosario unos días, haciendo un poco de gira para compartir de lo que el Señor está haciendo en Asia. Qué bueno. ¿Hace cuánto? Como 10 años atrás que nos encontramos en algún programa de Canal Luz, pero bueno, pasó mucha agua debajo del puente. Y obviamente, como dice Mirta Legrand, el público se renueva, así que ahora hay gente que no te ha escuchado. ¿Cómo fue tus comienzos? Eres de Corrientes, ¿no? Soy de Corrientes Capital. Mis comienzos en el Señor fueron a mis 11 años. Conocí al Señor por una enfermedad de mi mamá. Esta enfermedad nos llevó a los caminos del Señor, y esta situación de la sanidad de ella hizo que también tenga carga y pasión de compartir con el mundo lo que solamente Dios puede hacer. Eso fue hace 12 años, o un poco más. De conocer al Señor a mis 11 años. 11 años. Bueno, el Señor sanó a tu mamá y vos hiciste un compromiso con el Señor. Y ya le dijiste en esa oportunidad: quiero ser misionera. ¿Cómo fue? Contanos. No, en ese momento no hablé nada de misiones porque no sabía que eran misiones. Tampoco me imaginé que Dios iba a tomar esa palabra o esa promesa y enviarme después a mis 30 años al campo misionero. Claro, de los 11 hasta los 30 fue un tiempo de preparación. Así es. ¿Qué hiciste? ¿Seminario bíblico? ¿Cómo fue tu preparación antes de salir? Hice seminarios bíblicos, estudié en el instituto, pero creo que la mayor preparación que uno tiene son los tiempos que uno tiene con el Señor, el poder desarrollar tu vida cristiana y tu ministerio en la iglesia, en la obra fuera de la iglesia, como evangelizar fuera de la iglesia, y eso también creo que es gran parte de la preparación. Claro, obviamente hoy compartíamos con otra persona el evangelismo o las misiones es en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Así es. En tu caso fue bien último, por allá, por un país del sudeste asiático, ¿no? Así es. Sí. ¿Cómo nació ese llamado? ¿Cuándo fue que Dios te habló de eso? Bueno, el Señor me llamó al campo misionero a los 12 años, pero realmente yo no sabía en ese momento hacia dónde iba a ir. Oré por varios países en ese proceso de los 18 años de preparación, pero recién en mi segundo año de seminario es cuando el Señor me habla hacia la nación donde iba a ir. Claro, es todo un proceso que hemos visto también en otros misioneros, porque generalmente vemos que desde el momento del llamado hasta que sale efectivamente al campo tardan como 10 años, 12 años, pero el Señor va trabajando sobre este obrero especializado, esta persona, porque tiene que tener conocimiento del lugar. Vos lo sentías de esa manera, ¿no? Sí, lo sentía de esa manera, pero no tuve conocimiento del lugar realmente hasta un año antes de irme. Claro. Porque no sabía dónde. Oré muchos años creyendo que iba a ir a un país de África, pero finalmente no quería saber nada tampoco con ningún país asiático, esa es la realidad. Así que el Señor fue bien específico cuando me habló sobre la nación donde fue. Qué paradoja, ¿no? Que uno realmente no quería saber nada sobre la zona donde después terminaste haciendo obra misionera. Obviamente, por razones de seguridad no vamos a estar nombrando el país ni las costumbres, porque podés tener dificultad al volver allí.
Pero, ¿después de cuánto tiempo te sentiste que ya estabas como afincada en el lugar? Yo tuve, la primera vez que fui fue en el año 2006 y estuve casi 2 años en el país. Fue como un tiempo de preparación y de investigar el campo, ver qué tipo de trabajo se podía hacer. Y realmente hace 6 años atrás es cuando comencé el trabajo ministerial en esa nación. 6 años atrás. 6 años atrás. Y todo realmente fue un proceso de maceración, ¿eh? Sí. En el lugar. Allí obviamente descubrías la cultura del lugar y también, ¿por qué no decirlo?, dónde meterse y dónde no meterse, ¿no? Así es. A veces es complicado, ¿no? Pero bueno, cuando el Señor nos llama a hacer el trabajo en un lugar, Él sabe las dificultades. Sí. Él sabe que necesitamos conocer detalles de ese lugar y obviamente que Él te preparó para que fueras a ese lugar. ¿Vos lo sentías así, de esa manera? Sí, yo sentí de esa manera que el Señor fue preparándome en todo ese proceso. Había cosas que quizás no entendía, pero cuando llegué al país que el Señor me mandó, es como que todas las fichas fueron encajando en el lugar correcto. Claro, y te sentías cómoda en el lugar. Obviamente el lugar del llamado, como dije anteriormente, está dentro del paquete de lo que el Señor nos da, ¿no? Pero en algún momento te sentiste como con ganas de volver. Me sentía cómoda en el lugar donde estaba, pero ganas de volver, creo que siempre tenés ganas de volver. Ajá. Se extraña muchas cosas, pero es como también que volvés a tu país y extrañás estar en el lugar donde el Señor te llamó. Como una doble nacionalidad espiritual. Exacto, ¿no? Sí. ¿Qué extrañabas? ¿El mate? Extrañaba el mate, el asado, la familia, los Wow. amigos. Wow, che. ¿Qué nos vamos a extrañar? El asado, ¿no? Para los argentinos es algo que nos hace sentir bien. Sí, sí. Bueno, y todo esto realmente, como decíamos, en el proceso del trabajo espiritual, seguramente Dios te fue poniendo por delante gente natural del lugar que te ayudó, ¿no? ¿Tenés alguna experiencia de este tipo? El Señor fue abriendo inclusive las puertas de trabajo. Yo estoy trabajando en un orfanato allá y la gente con la que trabajo en el equipo, la mayoría es gente local en realidad. Trabajo con un grupo de misioneros extranjeros también, pero el equipo en sí es gente local. Y el Señor va poniendo a esa gente en el camino. ¿Es un orfanato sostenido por la nación o sostenido por iglesias de afuera? ¿Cómo es? No es un orfanato sostenido ni por la iglesia ni por la nación, es más bien por una persona que es como el director de la escuela, quien se hace cargo de estos niños. Entonces son chicos con muchas necesidades y en ese lugar el Señor nos llevó a poder bendecir de distintas maneras también. ¿Y cómo ves que está la niñez dentro de ese país? ¿Está muy sometida o tiene garantías? ¿Qué podrías contarnos? En cuanto a la niñez de los niños que están en el orfanato, no tienen muchas garantías de prácticamente de nada, porque son chicos abandonados, chicos que no tienen sus familias, no tienen la posibilidad de salir de ahí para tener un trabajo seguro, una educación segura. Entonces es muy precaria la vida de estos niños. Claro. Bueno, realmente un trabajo difícil, pero tenías deseo de hacerlo, ¿no? Exacto. Y el Señor te fue dando las herramientas para poder estar en ese lugar. Vamos a hacer un breve intervalo musical porque queremos seguir preguntándole a Gilda
sobre todo este trabajo en el campo misionero. Cuando se habla de traducir la Biblia, muchos se imaginan a un misionero estudioso que hace su trabajo solo en un lugar remoto. Quizá piensas que esa clase de ministerio no es para ti. Tal vez te parezca muy académico, muy científico, muy aislado. Pero hoy día la realidad de traducir la Biblia es otra. Para traducir la Biblia se necesita un grupo muy variado de colaboradores y hay funciones que uno no esperaría ver ni en el extranjero ni en nuestro país. Hay maestros, alfabetizadores, especialistas en computación, administradores, músicos, artistas y antropólogos. Todos aportan sus talentos. Hay pilotos, enfermeras, peritos en idiomas, mecánicos y contadores, reporteros, carpinteros, comunicadores, fotógrafos y mucho más. Hay lugar para todo y el talento de cada uno es esencial para el equipo. Hoy día hay más de 180 millones de personas en espera de leer la palabra de Dios en la lengua que pueden entender con claridad. Necesitamos no solo traductores de la Biblia, sino también equipos de colaboradores y esos equipos te necesitan a ti. ¿En qué consiste traducir la Biblia? Consiste en trabajar juntos para llevar a los pueblos la buena nueva de que Dios los ama. No tienes que ser un experto en idiomas. Solo tienes que estar dispuesto a que Dios te use tal como te creó. Hay un lugar para ti en la traducción de la Biblia. Busquémoslo juntos. Tómame entre tus brazos, para que así solo en ti, Jesús, pueda descansar. Tómame y en tus manos entregaré ese peso que no puedo llevar. Tómame, tómame.
only two ministries in missions. You're either called to go down into the well or you're called to hold the rope for those who go down. Either way, there should be scars on your hands. You either go as a missionary for the glory of God and for the great privilege He's granted you. You go and die on the mission field, or you die here holding the rope for those who have gone down. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y seguimos compartiendo este tiempo con Gilda. Ella está en un país del sudeste asiático y nos contaba sobre sus experiencias, de cómo comenzó, cómo llegó a este país. Pero queremos ahora preguntarle un poco sobre lo actual, sobre cómo el Señor está trabajando a través de su vida en este lugar, en el orfanato y en otros lugares. ¿Cómo estás en este momento realizando tu trabajo en ese lugar? Bueno, en el orfanato nosotros comenzamos dando clases de español hace aproximadamente 6 años y ya hace unos 2 años empezamos a predicar de la palabra de Dios a estos niños y hoy tenemos la gran bendición de que estos niños han entregado sus vidas al Señor. Y tenemos también un gran grupo de chicos universitarios que empiezan a llegar para ayudarnos, y entendimos de parte del Señor que el Señor empezó a mover a estos jóvenes con la intención también que estos jóvenes puedan conocer al Señor. Entonces empezamos haciendo eventos como fiestas latinas en la ciudad y invitamos a los jóvenes a ser parte y hoy tenemos un fruto de aproximadamente 10 jóvenes que han entregado sus vidas a Cristo también. Así que el trabajo con los niños es un trabajo que se ha expandido en otras áreas. Claro, pero también, además de trabajar con niños, están yendo a algunas aldeas, trabajando con grupos pequeños, pero nos comentaba el otro día de algunos lugares bravos, ¿no? Cosas difíciles de poder digerir. Contanos un poquito de eso. Bueno, estamos trabajando con leprosos. Donde estoy hay aproximadamente más de 150 aldeas de leprosos. 150 aldeas de leprosos. Así es. Pero ¿qué cantidad hay en esas aldeas? Y el número varía, hay gente que hay 6 leprosos quizás, hay otros que hay más de 10, otros que hay más de 20, entonces el número es muy variado porque a medida que la gente va muriendo, estos lugares se van cerrando. Claro, y no hay forma, porque sabemos que la lepra es curable, ya hay vacunas y antibióticos, pero ¿y cómo no llega la medicina a esos lugares? La medicina ha llegado, pero ya la gente que vive en estos lugares, gente anciana, personas que tienen más de 60 años, cuando las vacunas salieron mucho después de eso, entonces la enfermedad ha avanzado mucho en estas personas. Ellos pierden sus manos, sus pies, pierden la visión, el cuerpo como que se le achica. Es toda una mala impresión. La gente en aquel lugar sigue creyendo que esto es una maldición, entonces esta gente es rechazada, no tiene posibilidad de volver a sus hogares. Inclusive muchos están tratados, otros han sido curados, pero ya no pueden volver a sus casas, así que están destinados a morir en estos lugares. No hay manera de que ellos puedan escuchar del Evangelio, a no ser que nosotros vayamos a estos lugares para predicarles. Ahora, bueno, no es fácil, ¿no? Porque es una enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, y ¿cómo se trabaja con un leproso? No hay mucha experiencia acá, porque acá no tenemos los casos, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, cuando comenzamos el trabajo con ellos, tampoco nosotros teníamos mucha experiencia de trabajar con estas personas, y creo realmente que fue la gracia de Dios y el amor del Señor que en primer lugar nos capacitó a llegar a ellos con el amor del Señor. El Señor en su palabra nos manda a sanar a los enfermos y a limpiar a los leprosos. Así que por ende entendemos que el Señor también guarda de nuestras vidas. Tenemos un equipo de salud que nos acompaña para poder limpiar sus heridas, colocarles gotas en los ojos, tomarle la presión.
En salud no hay mucho que se pueda hacer por ellos porque la enfermedad ha avanzado mucho en sus cuerpos, pero tenemos la seguridad que estas personas no están en proceso de contagio ya. Ah, o sea que ustedes pueden acercarse sin problema y le pueden predicar a Cristo y ellos, supongo, yo digo, que por lo avanzado de su enfermedad, bueno, quieren aferrarse a algo, ¿no? La fe es algo que en esos momentos debe ser necesario, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, o sea, ellos no están en ese proceso de contagio, pero creo que el hecho de que el Señor nos manda a limpiar y el entender que hay que limpiarlos, para limpiarlos hay que tocarlos, y creo que es el milagro de Dios existe en ese momento, es cuando tocamos sus vidas y entendemos que el reino de Dios se hace manifiesto a ellos. ¿Por qué? Porque estas personas son totalmente rechazadas y abandonadas por la familia, por la sociedad, así que de repente vaya alguien a visitarlos ya es algo maravilloso. El hecho de que vos le toques ya sobrepasa el entendimiento humano para ellos y es donde Dios directamente trabaja en los corazones y la gran bendición es que muchas de estas personas han entregado su vida a Cristo como resultado de recibir el amor del Señor y de escuchar la palabra de Dios en estas Biblias. Estos son unas Biblias audio que hemos entregado en las aldeas, las hemos regalado, está en el idioma de estas personas y muchos de ellos han entregado su vida al Señor escuchando la palabra del Señor por este medio. Claro, qué interesante. En verdad que es una manera muy importante de poder hacerles llegar, porque hay muchos que seguramente no tienen la dinámica, el lenguaje y todo, pero ellos tienen la Biblia en su idioma y esto es maravilloso, ¿no es cierto? Así es. Realmente me hace acordar lo que contaba Gilda de algo que escuché cierta vez cuando el Señor le decía a una persona: los hombres te rechazaron, pero yo no te rechacé. Y el Señor está dándole la sabiduría y le está dando la gracia a nuestros hermanos de ir a leprosos y en el nombre de Jesús limpiar sus heridas, bendecirlos. Esto es lo que el Señor motiva en el corazón de ellos. No lo hace cualquier persona, pero hay hombres y mujeres dispuestos en el corazón a hacer esta obra del Señor. Realmente estamos conmovidos, Gilda, por todo lo que nos estás contando y ahora estás de regreso aquí a nuestro país, volviste para estar un tiempo en Argentina, visitar la familia, pero ya te volvés también, ¿no? Sí, tengo planes de regresar a mediados de mayo y bueno, y disfrutar el tiempo que puedo disfrutar aquí también, con la familia, los amigos, visitando iglesias también y compartiendo de lo que el Señor está haciendo allá. Unos buenos mates, unos buenos asados, porque después lo va a tener que mirar por foto. Sí. Pero es interesante también saber de que, como en algún momento lo dijiste, no renegás de ninguno de los dos lugares. Este es el lugar de nacimiento, pero aquel es el lugar del llamado. Y los dos lugares son importantes para tu vida, ¿verdad? Sí, así es. ¿Lo sentís que los extrañás ese lugar del llamado? Sí, yo cuando llegué esta etapa yo me quedé un poquito más de tiempo, así que cuando cumplí los 2 meses de estar acá, sentía la desesperación de regresar, pero también estás allá y tenés ese sentimiento de querer estar aquí. Es como una sensación de que no sos de allá ni sos de acá, o sos de allá y sos de acá. Claro, bueno, pero en definitiva somos del Señor. Así es. Y el Señor nos unirá ya sin enfermedades, ya sin los problemas y vicisitudes de este mundo, pero yo me hago la situación del lugar que un día esas personas a las cuales le predicaste el Evangelio van a venir a decirte allá en la presencia de Dios: gracias, Gilda,
porque me predicaste a Cristo, ¿no? Y el Señor te va a bendecir y te va a dar la fortaleza para seguir haciendo la tarea. Muchas gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y les pido solamente que estén orando por nosotros. Somos un equipo que necesita la oración de la Iglesia del Señor y la contención de ser enviados por la Iglesia de Cristo. Amén. Y realmente somos privilegiados nosotros también de poder conocerte y saber que esta obra que están haciendo de parte del Señor lleva bendición a mucha gente. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Y bueno, realmente estamos muy alegres en este día de poder estar compartiendo esta nota, este momento tan especial, esta entrevista con Gilda, porque nos trae a la memoria de cosas que nos pasan en lugares tan distantes de nuestro país. Pero sabe, pasan muchas de las mismas cosas que pasan acá en nuestro país, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, y es Jesucristo. Y cuando hablamos de Él, estemos aquí en Argentina o estemos en el otro lado del mundo, estamos llevándole el salvavidas a la gente, a los hermanos, a los amigos. ¡Qué bendición! Porque el Señor reconoce el trabajo de cada uno y va a decir un día: buen siervo y fiel, vas a gozar conmigo. Eso es lo que el Señor va a hacer un día. Ahora, todavía, en estos momentos, lo que tenemos que hacer es la obra a la cual Él nos encomendó. Que el Señor lo bendiga. Nos estamos viendo en nuestro próximo programa.